bibliográfica del día de hoy. La sesión programada para hoy es en referencia a hiperprolactinemia. Bueno, me presento, ya me conocen, soy el doctor Miguel Ángel Ramírez Conejo, R1 en Medicina Interna. Para esta presentación me asesoró el doctor Andrés de la Torre, nefrólogo y médico internista, y la doctora Sandra García, R2 de Medicina Interna. Y bueno, rápidamente, nada más recordando algunas definiciones. Como ya vimos en algunas sesiones pasadas, con la sección de experto, bueno, la prolactina pues es una hormona sintetizada y secretada por las células lactotrópicas del lóbulo anterior de la hipófisis. Tiene varias funciones, las principales que están relacionadas con la lactogénesis, y aparte pues tiene algunas otras relaciones como inmunomodulación, en la neurogénesis, entre otros. Como también ya vimos anteriormente, bueno, la secreción de prolactina está controlada principalmente por varios mecanismos, entre los que destacan pues, la inhibición por parte de la dopamina. Hay algunos otros mecanismos que los pueden ya sea inhibir o aumentar su secreción, pero bueno, el que vamos a hacer mayor énfasis en este caso pues es la dopamina. El rango normal de la prolactina en suero pues varía dependiendo de las condiciones fisiológicas del día, si se está en ayuno o no. Como ya vimos anteriormente, pues hay varias condiciones fisiológicas que la pueden alterar, el estrés, la estimulación de los pezones, etc. Entonces, este rango normalmente varía en ayunas de 5 a 20, y como tal, pues ya la hiperprolactinemia, pues la definimos como una prolactina en suero mayor a 25 nanogramos por mililitro. Aquí, una disculpa, ahí fue mi error. Y bueno, se ha definido que al menos en mujeres pues menopáusicas, pues debe ser mayor a 30 nanogramos mililitro. Como antecedentes para el artículo que se va a comentar, bueno, la hiperprolactinemia es muy común, como ya nos mencionó la otra vez el doctor, de las principales causas de hiperprolactinemia, pues es secundaria a fármacos. Entonces, principalmente a los fármacos que se dan en tratamientos antipsicóticos. Entonces, la hiperprolactinemia, pues es común durante el tratamiento en estos padecimientos. En un estudio realizado en 2007 por Boucher, al menos se tenía que 38% de las mujeres tenían niveles de prolactina por encima del límite superior de lo normal, en pacientes con tratamiento antipsicótico en un centro de Reino Unido. Y como ya también ya hemos visto, pues la hiperprolactinemia se asocia con muchos síntomas y efectos adversos, entre los que destacan pues anomalías menstruales, la galactorrea y disfunción sexual. Y ya como tal los riesgos a largo plazo pues incluye el cáncer de mama, los tumores de hipófisis y una disminución de la densidad mineral ósea. Además, se ha visto que al menos en los pacientes que tienen un tratamiento para esquizofrenia con tratamiento antipsicótico, un 60% de los pacientes pues tienen una falta de adherencia. De estos, al menos se atribuye que en los efectos secundarios a la prolactina, a la prolactinemia, hiperprolactinemia, se pueden aumentar al menos el riesgo de no adherencia en un 30%. Es por esto que el artículo que vamos a revisar hoy, que como tal se titula el aripiprazol como ayudante reduce la prolactina y los efectos adversos relacionados a la prolactina en mujeres premenopáusicas con psicosis. Son resultados de un estudio clínico, DAMSET. Este fue publicado en el Journal of Clinical Psychopharmacology en agosto del 2018. Esta es una revista con un factor de impacto de 3.1. Y como tal, los autores, entre la diversidad de autores que hay, pues la principal es la farmacéutica Dina Lee Kelly,
Ella pues tiene sus estudios de farmacéutica en la escuela de Duquesne University. Y bueno, tiene un estudio de posgrado en la Universidad de Farmacia, de Secret Pharmacy, y actualmente actúa como directora del centro de este centro psiquiátrico, el Maryland eh, Research Center, en la cual ahorita pues ella actúa como directora de investigación. Los precedentes que tenemos para este estudio, el principal es el estudio publicado por Joe Cholchim, en el cual se empezó a evaluar el efecto del aripiprazol en el tratamiento adyuvante en pacientes con hiperprolactinemia secundaria a, a tratamiento antipsicótico. En este, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero en este fue donde se empezó a ver la pauta que el aripiprazol pues empezaba a tener efectos benéficos reduciendo los niveles de prolactina. Como tal, bueno, es importante mencionar el mecanismo del aripiprazol como otros medicamentos que se usan en trastornos antipsicóticos como es la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pues como tal al 100% es desconocido. Sin embargo, pues este se logra mediante el efecto de este se logra mediante una combinación de actividad parcial agonista en los receptores de dopamina y de serotonina. Esta actividad que es principalmente en los receptores de serotonina y no tanto principal en los receptores de dopamina, pues es lo que tiene como tal beneficio en no causar niveles tan elevados de prolactina. Y como mencionaba, pues existen ya varios estudios base en los cuales se referencia este artículo, el de Schmidt en 2017, en el cual ya se veía que había una reducción de la prolactina. Y bueno, existen varios otros estudios en los que ya se observaba que el aripiprazol pues podía reducir los síntomas, podía reducir en algunos la galactorrea, y sin embargo, como se puede observar, existe pues en estos estudios, no en todos se realizó solo en mujeres, en la mayoría se realizaban tanto en hombres como en mujeres, solo existen dos en los que sí se realizó solo en mujeres, y como tal, principalmente evaluaban algún efecto adverso o no se evaluaba, solamente se observaba la disminución de la prolactina y no se observaba eh, eh, el efecto que tenía el aripiprazol en los efectos secundarios a la hiperprolactinemia. Y bueno, ya respondiendo a nuestra metodología PICO para la pregunta de investigación, como tal nuestra población pues fueron mujeres premenopáusicas con hiperprolactinemia sintomática que estaban tratadas con antipsicóticos, en el periodo de 2011 a 2016 en el Maryland Psychiatric Research Center y en el Georgia Regents University. Como tal, nuestra intervención pues fue la administración del aripiprazol como adyuvante, a dosis inicial de 5 miligramos día inicialmente y después a una dosis de 10 miligramos día al final de la semana 2. Nuestro control pues fue la administración de placebo y bueno, el objetivo como tal de ellos era evaluar la eficacia y tolerabilidad del aripiprazol como adyuvante en síntomas como tal como la galactorrea, la disfunción sexual y la menorrea. Como tal, la eficacia, pues el objetivo era observar la normalización del ciclo menstrual, la remisión de la galactorrea y una ausencia de disfunción sexual. Y la tolerabilidad, pues como tal, era evaluar los efectos adversos que tuviera el aripiprazol, una evaluación de los síntomas psiquiátricos, el bienestar general y la calidad de vida. Ya de manera sintetizada, pues la pregunta de investigación pues sería ¿cuál es la eficacia y tolerabilidad del aripiprazol como ayudante en el tratamiento de mujeres premenopáusicas con hiperprolactinemia secundaria sintomática tratadas con antipsicóticos? Para la metodología de este artículo, pues bueno, el diseño fue un ensayo clínico aleatorizado
doble ciego, placebo controlado, que se realizó en el periodo de abril de 2011 a abril de 2016 en los centros que ya mencioné. La población de estudio fueron mujeres premenopáusicas que tenían hiperprolactinemia sintomática y que estuvieran en tratamiento con antipsicóticos en estos dos centros. Los criterios de inclusión que utilizaron para este estudio fueron mujeres premenopáusicas, que las definieron como tal de mujeres de 18 a 50 años de edad, que tuvieran diagnóstico de esquizofrenia, un trastorno esquizoafectivo o un trastorno bipolar, esto mediante el DSM-4, que estuvieran tomando dosis estables de antipsicóticos durante al menos 2 meses y que presenten síntomas estables, que estuvieran tomando antipsicóticos específicos que se haya evidenciado que tienen, eleven los niveles de prolactina, como es la risperidona, la paliperidona, o antipsicóticos de primera generación de alta potencia, como el haloperidol, la perfenacina, la loxapina y la flufenacina. Y bueno, que tuvieran niveles de prolactina mayor de 24 nanogramos mililitro y evidencia de un efecto hormonal relacionado con la prolactina, como era la menorrea, la oligomenorrea o la galactorrea. Y una disfunción sexual, que la cual definían como un puntaje mayor de 16 en la escala de experiencia sexual de Arizona, el cuestionario ASEX. Y bueno, los criterios de exclusión en las mujeres posmenopáusicas, en el caso de las mujeres que fueran mayor a 45 años, a estas mujeres se les evaluó si tenían síntomas de menopausia, mediante la escala de evaluación de síntomas menstruales modificada. Y bueno, mujeres que tuvieran antecedentes de tumor pituitario, enfermedades de Cushing, embarazo, lactancia, factores que elevaran la prolactina, que tuvieran criterios por el DSM-4 de abuso de alcohol o sustancias en el último mes, excluyendo la cafeína y la nicotina. Y bueno, que tuviera evidencia de medicamentos que pudieran afectar la prolactina o causar una disfunción sexual a través de efectos dopaminérgicos. En la evaluación pues ya de las variables, pues bueno, en una de las variables que podemos agrupar principalmente pues es los efectos hormonales, en el cual entra lo que ellos querían evaluar, que era la menorrea, la cual definían como una ausencia de menstruación por 6 meses, la cual pues es una variable nominal, presencia o no. La oligomenorrea, la cual la definían como un sangrado infrecuente, episódico y de tiempo regular, que ocurría en intervalos de más de 35 días desde el ciclo menstrual anterior, igual la clasificamos con una variable nominal, y la presencia de galactorrea, la cual era una lactancia o secreción abundante, la cual había sido evaluada por personal médico mediante un examen clínico de mamas. Y bueno, también esta es una variable nominal, haya presencia o no de galactorrea. Y como tal, los outcomes o variables objetivo que querían ellos ya posterior evaluar, pues era ya la presencia de un ciclo regular, lo cual ya definían como un sangrado menstrual de 3 a 8 días, seguido posterior a 21 o 35 días de otro sangrado de 3 a 8 días. Esto como tal, pues ya era la definición de un ciclo regular. La resolución ya de la galactorrea, pues la definían como un cese de esta por al menos 2 exámenes de mama consecutivos. Y bueno, los instrumentos que utilizaron para realizar estas mediciones, pues se les proporcionó a las pacientes un diario, el cual era un calendario mensual, que tenía, en el cual ellas iban registrando diariamente si había presencia y el grado del flujo menstrual. También, si se detectaba galactorrea al inicio del estudio, se pedía a la paciente que diario fuera anotando si tenía presencia de lactancia o no. Y como tal, para definir, llevar el seguimiento de estas pacientes, se realizaban llamadas telefónicas 2 veces por semana. Este diario se revisaba en las consultas con cada paciente y si se
demostraba que estaba incompleto, pues se revisaba el calendario con la participante y se le pedía que recordara el sangrado menstrual en las últimas 2 semanas y se ayudaba a anotar este diario. Hasta ahorita, en la metodología, los R1 aquí en el Metropolitano, alguna observación o comentario que quisieran dar sobre él. Específicamente en esta, por ejemplo, en esta parte. Pues, que está un poquito hablando de la forma en que se ha medido, está un poquito limitada. ¿Puedes ir hablando, por favor? Es que no van a escuchar tus compañeros. Claro. Sí, sí. Pues bueno, en general nada más creo que es un poquito ambigua la forma en la que se va a medir. O sea, aunque es una escala Likert, queda pues, en bastante ambigüedad porque es subjetivo a lo que la paciente lo está refiriendo. Entonces, como para tener alguna, como se está implementando una intervención, habría que ver si habría otra variable un poco más objetiva que pudiese ser medida y que se controlara un poco mejor. Y en cuanto al seguimiento, que es a partir de llamadas telefónicas, pues también queda ya en duda de si se recibieron las 2 llamadas o no. O sea, creo que pudiese ser un poquito más estricto para llevar un mejor control, nada más. Sí, como tal. O sea, si analizamos, pues sería difícil de realmente nosotros llevar una evaluación de qué paciente está menstruando. O sea, para ser realmente objetivos tendríamos que nosotros evidenciarlo, lo cual pues sería muy difícil de hacer. Sin embargo, pues esta es como una de las mejores maneras en las que ellos quisieron llevar el seguimiento completo, pero pues ya empezamos a meter un poco de sesgo en este estudio, principalmente en el hecho de que si no tenía los datos completos, pues se pedía que llenarlo junto con el personal médico. Entonces, desde ahí ya se está metiendo un sesgo por parte del personal que realizaba la intervención. Bueno, otra de las variables como tal es la función sexual. En esta, como ya se mencionó, se realizó un cuestionario, el cuestionario ASEX, y bueno, esta se definía como disfunción sexual como un puntaje mayor a 16. Esta variable la estudiaron de dos maneras, que de manera nominal, si había disfunción sexual o no, y de manera ordinal. Ahorita veremos más sobre eso. Y bueno, como tal, ya en la evaluación del objetivo de tolerabilidad, como mencionamos, una de las evaluaciones fueron los síntomas psiquiátricos. Esto se evaluaba mensualmente. Para este se realizaban varios escalas, una escala breve de evaluación psiquiátrica, una escala para la evaluación de síntomas negativos, una escala de depresión de Calgary, una escala de impresión clínica global, una batería repetible para evaluación del estado neuropsicológico. Y bueno, como tal, también evaluaban los síntomas positivos que se realizaba mediante la escala breve de evaluación psiquiátrica y con modificaciones. Aquí, pues, no sé, bueno, como simple observación, pues desde aquí podemos ver que los síntomas psiquiátricos fueron realmente evaluados de muchas maneras. Como tal, pues, alguna de las escalas que se recomienda más en los pacientes con esquizofrenia, pues es la escala de PANS. Aquí pues incluyeron pacientes también con diagnóstico de trastorno bipolar y con otros diagnósticos de trastorno psicoafectivo, pero bueno, ninguna de estas escalas tiene realmente una validación objetiva de determinar. La escala PANS sí nos puede clasificar la escala de gravedad, pero nosotros aquí viendo y bueno, sería detenernos demasiado para ver cómo son estas escalas. Vemos que realmente nos dice puros puntajes, realmente no nos clasifica las enfermedades y pues también ya como observación, pues realmente queda en duda si era factible en cada consulta con ellos que se hicieran todas estas escalas por parte del personal de psiquiatría y que pues se tuviera realmente una evaluación completa. Como tal, también para el bienestar y calidad de vida, esto se realizaba cada 4 semanas y se realizaban 2 cuestionarios. El cuestionario SF36 y el programa de evaluación de bienestar psicológico general.
Y los efectos adversos también se evaluaban cada 2 semanas, con la escala de evaluación de síntomas extrapyramidales de Simpson, la escala de evaluación de acaticia de Barnum, esto es para principalmente porque la acaticia es el principal efecto adverso de aripiprazol, una escala de movimientos involuntarios anormales y una lista de verificación de efectos secundarios. Como tal, otras, las variables que se observaron laboratorialmente pues fueron los niveles de prolactina. Esta se realiza mediante muestras en sangre en ayunas cada 2 semanas. Y como tal, el outcome de esta, pues ya definieron la normalización de la prolactina como un nivel de prolactina menor a 24. Además de pues se realizaron otros varios estudios, los cuales realmente en el artículo pues no nos justifica la realización de esto. Es muy común realmente cuando revisamos los artículos que siempre nos agregan otras variables de laboratorios, otras evaluaciones, pero bueno, realmente ya como tal para la evaluación de los objetivos, pues no está validado, no está justificado por qué se realizaron todos estos otros estudios. Y bueno, ya como tal, entrando a la realización del estudio, para ellos los procedimientos de aleatorización se hizo mediante un procedimiento que se llama de aleatorización en bloques permutados. Ahorita hablaremos más de eso. Y la administración del medicamento se hizo mediante una administración doble ciego. Se comenzó con una dosis de 5 miligramos por vía oral al final del día y aumentado a 10 miligramos al final de la semana 2. Se incrementó al final de la semana 8 a 15 miligramos día en aquellos participantes que se veía que no habían tenido ninguna respuesta en los síntomas relacionados con la prolactina. Aquí pues también queda como observación, pues en el estudio no nos dice que en unos pacientes se tuvo que aumentar, pero ya en la evaluación de resultados pues ya realmente no nos vuelve a mencionar qué porcentaje se necesitó que se aumentara la dosis y cuál fueron y en cuáles se mantuvo con 10 miligramos. Bueno, creo que no se pusieron las presentaciones que tenía como tal ya hablando de este procedimiento de aleatorización. Bueno, el primer método de aleatorizar cuando nosotros vamos a tener estudios en pacientes en un estudio, pues uno es 50-50, o sea, a unos pacientes ponerlos en placebo y a otros pacientes ponerlos con el medicamento que queremos hacer. Sin embargo, pues esto puede causar que haya una tendencia a que unos pacientes queden cargados con algunas características que nos pueden alterar el resultado, ya sea que tengan una mayor edad, que estos pacientes hayan tenido un efecto adverso buscado mayormente, que diferentes características que pueden alterar. Para esto, pues existen otros métodos de aleatorización. Uno es de bloques permutados. En este se establecen bloques con diferentes características en el cual se va poniendo un paciente, otro paciente y se va haciendo por bloques esta aleatorización. Sin embargo, pues también llega a tener su parte de error en el cual si al ir poniendo los pacientes y conociendo si el que está administrando el medicamento llega a saber las características de las otros 3 bloques, pues se llega a poder saber cuál es el último, a qué grupo está perteneciendo realmente el último paciente. Por lo tanto, existe otra manera de hacerlo que se llama por bloques permutados, en el cual el número de bloques y el bloque al que va a pertenecer cada paciente se hace de manera aleatoria. Si, por ejemplo, cuando se hace por bloques, digamos, se va a tener 4 bloques y siempre se va a ir por grupo se va a ir poniendo por 4 bloques, pero cuando es por bloques permutados, en algún momento se va a poder tener 3 bloques, 4 bloques o 6 bloques. Entonces, esto pues ayuda a que se quite este sesgo de realmente que no sea ciego el estudio y que se pueda adivinar en qué grupo está cada paciente.
En el análisis ya de este estudio, este se hizo mediante la intención de tratar de grupo al grupo asignado aleatoriamente. Lo que nos habla de la intención a tratar es que a los pacientes que se incluyen inicialmente en el estudio, todos se van a analizar, ya sea sin importar si no se administró el medicamento o si se salió del estudio o si se tuvo que cambiar de grupo de estudio. Se hace un análisis al final como si todos hubieran completado el estudio. Y bueno, esto es un poco para intentar extrapolarlo un poco más a la realidad, para realmente ver lo que pasaría en estos estudios. Si nosotros hacemos el análisis quitando a los que se van saliendo, pues nada más haríamos un estudio de los pacientes que administran y, por ejemplo, si alguno tuvo efecto adverso y se salió por este motivo, pues realmente no se haría una evaluación completa de qué pasaría en este grupo de pacientes. Cuando se hace esto, por lo general se define un outcome a estos pacientes, o sea, aunque no completen el estudio, se define como que tuvieron un resultado y esto lo define cada artículo. Una de las, de cosas a observar en este estudio, en este artículo, es que en la metodología no nos mencionan qué resultados se determinó para esos pacientes que tenían que se salieron del estudio. Ya revisando, pues ellos sí tienen un estudio, el DAMSER, pues publicaron antes de hacer el estudio, y en ese sí mencionan que a todo paciente que saliera, pues iba a determinar que no había completado el resultado, o sea, que no había tenido resolución de la galactorrea, de la disfunción sexual, de la amenorrea. Entonces, sin embargo, en la publicación de este artículo, pues no nos lo menciona. Entonces, pues realmente estaríamos infiriendo que se hizo esto. Y como tal, la eficacia para evaluar la eficacia en la resolución de la amenorrea, la oligomenorrea y la galactorrea, pues esto lo hicieron mediante una prueba de chi cuadrada. Para esto compararon el porcentaje de pacientes que habían remitido los efectos adversos al final de la semana 16. Se evaluó el porcentaje que sí, el porcentaje que no, y bueno, esto se hizo comparando ambos grupos, el grupo con aripiprazol y el grupo con placebo. Y bueno, ya sabemos que para hacer la evaluación de estos tipos de variables categóricas, pues se usa la prueba de chi cuadrada. Y bueno, para este estudio también utilizaron otro tipo de metodología, el cual es el ANCOVA. Para hablar del ANCOVA, pues primero tenemos que hablar un poco de la ANOVA, de las varianzas. Sabemos que principalmente cuando nosotros queremos evaluar diferencias entre dos grupos, pues usamos otras pruebas, la T-Student, otro dependiendo si es paramétrico o no. Cuando nosotros ya queremos evaluar más de dos grupos, 3 o más grupos, pues usamos la ANOVA, el cual no nos dice la diferencia, sino nos dice la variancia que existe. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un estudio de la varianza, pero evaluando alguna otra variable que nos pueda alterar el estudio, una covariable, a lo que llamamos una covariable, pues en se realiza mediante el estudio de ANCOVA, que a simple palabra, pues es un estudio de ANOVA, pero en el cual se mete una correlación lineal, o sea, ya se mete un estudio de correlación con una covariable para intentar quitar esta modificación de las covariables que nos puedan estar alterando el estudio. Con esta metodología de ANCOVA, pues se evaluó la función sexual, el bienestar general y los síntomas psiquiátricos, así como las medidas de laboratorio. Lo que nos dice, pues el nombre completo, como nos dice que estudio que hicieron, pues de ANCOVA, de modelos mixtos para mediciones repetidas, pues lo único que nos dice es que en como vimos, se estuvieron haciendo durante semanas diferentes estudios, entonces lo que estuvieron comparando fueron todas estas mediciones a lo largo del tiempo y analizándolo mediante estas covariables que sería el tiempo en este caso. Como tal, también usaron el método de Kaplan-Meier. Se utilizó para examinar el tiempo de normalización de la prolactina, el tiempo de resolución de la
de la galactorrea y el tiempo de remisión de la disfunción sexual. Este estudio de Kaplan-Meier, recordemos que también se le llama la curva de sobrevida. Este estudio pues nada más como tal nos habla de un factor pronóstico a lo largo del tiempo, de cómo podrían ser los resultados. Bueno, se había movido la diapositiva. Esto era un poco de lo que les explicaba de la aleatorización por bloques permutados. Y como tal, en los resultados de este estudio, inicialmente se analizaron 60 pacientes para entrar al estudio, de los cuales 46 participantes ya fueron incluidos realmente y fueron aleatorizados, 25 al grupo de aripiprazol y 25 al grupo de placebo, ya que pacientes que completaron el estudio fueron solamente 20 en el grupo de aripiprazol y 15 en el grupo de placebo. Y bueno, en esta tabla lo único que vemos son los datos demográficos de estos dos grupos, el grupo aripiprazol y el grupo placebo. De aquí, no sé, algún R1 del Sanjo que tenga algún comentario, algo que le gustaría saber sobre esta tabla. O que no le dice. Hola Miguel, estoy viendo la tabla. No, es que No. no sé. Bueno, de aquí son comentarios más técnicos. Sabemos que por lo general, cuando nosotros ponemos porcentajes, por ejemplo, en este nos habla de los porcentajes de pacientes que tenían galactorrea, oligomenorrea y disfunción sexual. Pues por lo que sí nos dice el porcentaje, pero pues sabemos que para tener una tabla siempre pues, también debemos de representarlo con número. Además, tanto en el pie de página como en la tabla, pues no nos dice en la prevalencia de efectos relacionados a la prolactina, pues vemos varios porcentajes. Es hasta que leemos un poco y deducimos en base a los resultados que vemos a qué se refiere, pero realmente aquí no nos decía a qué se refería. Lo que nos dice es que 100% pues obviamente tenía un efecto adverso, 70% tenía 2 y un 40% no tenía. En esto hablando del grupo de aripiprazol. Pero pues sí es una tabla que son comentarios técnicos que nos ayudaría realmente a describir. Y ya analizándola, pues vemos que, y ya con el análisis estadístico, pues se ve que en ambos grupos realmente se ve homogeneidad. Se ve que hay características similares y no se ve una diferencia estadística significativa entre los dos. Por lo tanto, estamos hablando que en la aleatorización, pues al menos son grupos iguales. La otra gráfica que nos muestra el estudio es los niveles de prolactina a lo largo de las semanas. En este se evidenció que al menos en las primeras semanas hubo una reducción importante de la prolactina en el grupo de aripiprazol. Y como tal, ya en el análisis estadístico, pues nos habla de que hubo una diferencia de 26.3. Esto con una P de 0.4. Sin embargo, pues, o sea, sí nos ayuda a ver que sí sirve con la prolactina, pero como ya mencionamos, esto ya por varios artículos es algo que ya se ha evidenciado, es algo que ya se ha visto y que pues ahorita vale la pena ponerlo, sí, pero pues no es lo más relevante. Y fuera de esto, pues ya realmente el artículo no nos presenta otras gráficas, solamente nos muestra resultados. Nos menciona que ya en la semana 16, el 45% de los participantes que estaban con aripiprazol tuvieron una normalización completa de los niveles de prolactina. Esto diferentemente significativo en comparación con el 12% que lo hizo con placebo.
Entonces, como tal, pues sí, ya, lo que ya se había determinado desde antes es que, pues sí, hay un beneficio con el aripiprazol para normalizar los niveles de prolactina. En cuanto a los efectos relacionados a la prolactina, pues la remisión de la galactorrea se vio en un 77% en el grupo de aripiprazol, comparado con un 33% en el grupo placebo. Y en la normalización de la disfunción sexual, al menos 50% en el grupo de aripiprazol contra 9% en el grupo de placebo, pues tenían una normalización de la disfunción sexual. Además, pues, el artículo nos menciona que hubo una reducción de al menos el 20% en la escala de ACES, en el 5% del grupo de aripiprazol y 0% del grupo de placebo. Ahora, esta reducción del 20%, pues realmente no nos dice mucho, nada más nos define que hubo una reducción en el puntaje, pero no nos está diciendo si al haber esta reducción seguía teniendo disfunción sexual o no tenía teniendo disfunción sexual. Entonces, pues es un dato que realmente ya para llevar a la práctica clínica, pues realmente no nos aporta mucho. Y como tal, en el análisis de Kaplan-Meier, la tasa estimada de normalización de la galactorrea en el grupo de pacientes con aripiprazol, pues se puede ver. Pues, la verdad, una curva de Kaplan-Meier gráficamente sí es un gran apoyo visual en la evaluación de los estudios. Y en este artículo, pues realmente faltó eso, que nos pusieran cómo iba haciendo la curva de normalización, pero pues se podía ver que al menos a la semana 16, el 79% se tenía que normalizaba la galactorrea. Aquí no hay que confundir, no significa que el 77% la normalizó, sino ya con el análisis estadístico es un valor pronóstico al que al menos 75% pues va a tener esta resolución. Y como tal, bueno, los síntomas psiquiátricos, para se evalúa como ya les dije, con el método de ANCOVA. Lo que hay que relevante aquí, si es un estudio bueno, es un estudio que nos ayuda, pero realmente pues hacer una evaluación, un estudio tan complejo para los síntomas psiquiátricos que realmente pues no tenemos una estandarización para valorarlos, pues entonces también es una de las partes criticables de este artículo. En este se vio que principalmente al menos había una mejora en la estado clínico general, con una mejoría en el grupo placebo, nada más. Aquí lo que nos representa la F, pues nos habla de la F estadística. El grupo de abajo, pues es lo que en el numerito de abajo es el número que ya en las tablas estadísticas que ya están diseñadas, pues ya el grupo en el que corresponde. Y ya lo que dice posterior a la F, pues nada más nos habla de la covarianza. Esto que no hay que malinterpretar, que como diferencia significativa en pues se analiza como una covarianza. Como tal, pues ya los resultados de ANCOVA a veces son difíciles de extrapolar, de interpretar. Pero pues bueno, aquí se ve que hay una mejoría, pero pues ya, o sea, evaluando realmente, como podríamos ver que realmente nos habla de un puntaje total. Entonces, como ejemplo, en el estudio de PG Global, pues una mejoría de un puntaje de 78 a uno de 86, pues realmente no nos está diciendo en qué de estas categorías de esta escala está subiendo, si esto realmente tiene una implicación clínica importante o no, si un puntaje de 8 puntos realmente es importante o no. Entonces, pues realmente ya llevado a la práctica clínica, pues realmente no es muy relevante estos resultados. Y como tal, pues en el estudio de los laboratorios nada más se vio que había una disminución en la fosfatasa alcalina, y fuera de esto, pues no se encontró ningún otro estudio o resultado relevante. Y bueno, ya en las conclusiones de este estudio, ¿para qué nos sirvió el estudio? Pues bueno, nos ayudó a determinar
la eficacia que tiene el tratamiento adyuvante con aripiprazol en los síntomas secundarios a la hiperprolactinemia. Sí, en este se vio que había una reducción, igual en los resultados con la curva de Kaplan-Meier, que podía ser benéfico. Y las fortalezas que tiene es que, como ya se mencionó, existen pocos estudios que realmente evalúen más allá de reducción de la prolactina, que realmente evalúen si esto tiene una implicación clínica en la reducción de los síntomas. Sin embargo, pues los límites que tiene es que no hay una correlación, no se hizo una correlación directa de la disminución de la prolactina y la mejoría clínica. O sea, si los niveles de disminuyendo la prolactina realmente mejoraban todos los síntomas. Como ya se mencionó en varios métodos de estudio, como son los síntomas psiquiátricos y todas las escalas, pues no hay una estandarización exacta para la interpretación. Existen algunos otros factores que no son evaluados que pueden, por ejemplo, en el caso de las pacientes con amenorrea, pues no se evaluó que las pacientes que antes ya tenían ciclos irregulares y como tal, pues estas pudieran tardar un poco más en normalizar un ciclo menstrual regular. Entonces, pues existen varios otros factores fisiológicos externos que pueden alterar estas variables que como tal, pues aquí no se evaluó. Y como tal, pues sugerencias que se hubiera hecho es diferente, pues tal vez un estudio a más largo plazo. Un estudio en el que, como tal, pues la justificación de este es que las pacientes no abandonan el tratamiento secundario a estos síntomas de hiperprolactinemia. Entonces, realmente saber si tener otro medicamento añadido, como es el aripiprazol, al final va a tener una repercusión importante en el apego al tratamiento. Si realmente es relevante para esto, pues valdría la pena. Y bueno, ya tal vez algún otro estudio en el que se incluya otras variables como es el peso, los niveles hormonales y que también se pueda especificar el tipo de antipsicótico que se está usando, que en este también, pues, sin embargo, todos estos han relacionado con elevación de la prolactina, algunos en mayor o menor grado, y como tal, pues sería importante pues valorar en qué grupo de pacientes y con qué tratamiento específico, pues aún tiene mayor relevancia añadir el aripiprazol como adyuvante. Bueno, eso sería todo ahorita por mi parte. No sé, Ale, ahorita comentarios que tengan, preguntas. Nada más, ahí también sería bueno agregar que, aparte de que es una población difícil de conseguir, en particular. Es difícil que vamos a escuchar. Perdón. Bueno, ahí nada más complementaría un poquito diciendo que aparte de que es una población difícil de conseguir en estos institutos, fue una muestra bastante pequeña y aunado a eso se perdió mucho durante el seguimiento. Y aunque el análisis hizo por intención a tratar, pues al final del día queda ahí un poquito de dudas si realmente toda esa población que se perdió se presentaron o no estos efectos adversos o el afecto, digamos, el impacto que realmente tuvo en la hiperprolactinemia. Entonces, nada más ese dato de la pérdida en el seguimiento, bueno, en la longitudinal, pues es importante también valorarlo. Nada más. ¿Alguien más en los otros hospitales? Muy bien, Miguel. La verdad es que te felicito. Me gustó mucho cómo fuiste como desmenuzando y explicando todas las partes, estadísticas, aleatorización, pico, todo. Este estudio, la verdad es que como bien comentas y comentan tus compañeros, es complejo. Por ejemplo, o sea, a mí me llamó la atención desde el principio cuando tratan de clasificar la libido con la escala SEX. La busqué y la verdad es que son preguntas bien generales de qué tan fuerte es tu libido o qué tan fácil se presenta, cuando sabemos que esta cuestión pues influye por muchísimas cosas, incluida la parte psiquiátrica. Entonces creo que pudiera ser un confusor que al agregar aripiprazol mejorara la parte psiquiátrica de los pacientes y por eso mejorar esta escala,
Aunque pues más adelante en tu análisis pareciera ser todo lo contrario. Parece que al menos en la parte psiquiátrica le va mejor a los pacientes que están solo con placebo que a los que les dieron aripiprazol. Entonces yo creo que en Sí. esta parte nosotros como clínicos, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que considerarías darle aripiprazol a alguno de tus pacientes con hiperprolactinemia? ¿O consideras que es una buena hipótesis, abre lugar a nuevos estudios de investigación, pero en este momento no cambiaría tu práctica? Bueno, en base a pues nos abre a realizar otro estudio en el que realmente, ya viendo que tal vez en otros efectos hormonales sí tiene beneficio, como es la galactorrea, la manorrea, pues realmente de una manera más objetiva, eh, evaluar si realmente tiene un beneficio y vale la pena en los síntomas psiquiátricos. O sea, de una manera más objetiva, no con tantos estudios y que realmente nosotros podamos clasificar, como lo digo, lo hace la escala PANSS. En esa sí nos habla de los grados de enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad grave, y como tal, pues sí podemos tener una interpretación clínica para el seguimiento de nuestros pacientes. En pues nada más nos habla de puntajes, de 8 puntos, pero no nos dice 8 puntos en qué síntoma, porque pues todas las escalas son por puntajes, del 1 al 7 para cada síntoma, y entonces pues realmente no lo podemos llevar con estos puntajes a la realidad. Entonces, sí, otro estudio, yo creo que se beneficiaría en el que realmente se evalúe, supongo tal vez sí hay, la aripiprazol pues ya es uno que se estudia desde varios años, pero bueno, tomando en base este estudio, este artículo, pues sí, nos abre a que se evalúe realmente cuál es la eficacia de aripiprazol, pero ya eran realmente como los outcomes, pero psiquiátricos. Y esto en realidad sería como el primer escalón, porque más adelante, si esto se confirma, se replica, también faltaría ver si realmente el aripiprazol es más seguro y más efectivo que el gold standard que ya tenemos, que sería el tratamiento con cabergolina, por ejemplo. Pero bueno, muy, tu respuesta y muy bien la presentación. Por mi parte, te felicito. Muchas gracias. Bueno, si no hay ningún otro comentario, pues podemos dar por terminada la sesión y nos vemos el día de mañana.